cosa, ¿no? Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 21 ordinaria, celebrada el jueves 22 de febrero del año en curso. Está a su consideración el acta, señoras ministras, señores ministros. Si no hay observaciones, en votación económica se aprueba. Queda aprobada el acta. Continuamos, señor secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 605/2014, derivado del promovido en contra del auto de formal prisión de 1 de abril de 2013, dictado por el Juzgado Primero Militar adscrito a la Primera Región Militar, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, en la materia de la revisión, competencia de este alto tribunal, se revoca la sentencia recurrida. Y segundo, en términos del último apartado de esta ejecutoria, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito de Origen. Gracias. Quiero señalar que el señor ministro ponente, el señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, no asistirá a esta sesión previo aviso por una condición muy personal de él, y se hará cargo de la ponencia el señor ministro Alberto Pérez Dayán. Pongo a su consideración, señoras y señores ministros, los primeros apartados de esta propuesta, que son el primero, el de antecedentes, el segundo, el contenido de la demanda de amparo, el tercero, la narrativa de la interposición del recurso de revisión, el cuarto, la competencia de este tribunal, el quinto, la oportunidad de procedencia del recurso, y en el sexto, lo que se denomina en el proyecto cuestiones previas. Están a su consideración estos 6 primeros apartados. No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Quedan aprobados. Y a partir del apartado 7 está el estudio. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señor ministro presidente, señoras y señores ministros. El presente asunto deriva de un juicio de amparo indirecto promovido en contra de un auto de formal prisión dictado por un juez del orden castrense, en el que se consideró al quejoso probable responsable de los siguientes delitos. 1. Contra la salud, agravado en la modalidad de fomento al narcotráfico previsto en el Código Penal Federal. Y 2. Traición a las Fuerzas Armadas, descrito en el Código de Justicia Militar. En la sentencia recurrida, el juez de distrito estimó que tales delitos no son del orden militar, por lo cual concedió el amparo, ordenando la remisión del caso a un juez federal para su conocimiento. Inconforme con ello, el agente del Ministerio Público de la Federación interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer a un tribunal colegiado de circuito. Luego de examinar la oportunidad del recurso y su procedencia, dicho órgano revisor dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte para que se pronuncie sobre la interpretación del fuero militar y los alcances de la competencia constitucional de sus tribunales. El caso se encontraba originalmente radicado en la primera sala de esta Suprema Corte, pero dada su trascendencia, se consideró pertinente que sea el Tribunal Pleno quien lo resuelva. Ello, pues, quizá resultara necesario aclarar un criterio sustentado por este Pleno sobre la delimitación de dicho fuero, tomando en consideración para ello los más recientes pronunciamientos que al caso ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los primeros apartados, que ya fueron motivo de votación, se refieren a las cuestiones estrictamente procedimentales. El estudio de fondo comienza en el apartado número 7, en donde se considera que los agravios expresados por el agente del Ministerio Público de la Federación son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, pues la resolución impugnada contiene una interpretación incompleta del artículo 13 constitucional sobre los alcances del fuero militar. Por razones de claridad, como ustedes lo podrán haber advertido, el estudio se dividió en 2 partes. En la primera se analizan los alcances del fuero militar, mientras que en la segunda se determina
la naturaleza de los delitos imputados al quejoso. Por lo que hace al primero de los puntos reseñados, se retoma lo establecido por la primera sala al resolver la contradicción de tesis 381-2010, en donde se indica que las Fuerzas Armadas tienen como objetivo salvaguardar la seguridad nacional y satisfacer la defensa militar del Estado democrático. Y si bien el fuero militar constituye un régimen especial o singular vinculado con ese objetivo, no debe ser visto como un régimen de privilegio, pues queda constreñido a rigurosos estándares bajo los cuales se debe llevar a cabo el análisis de las conductas ahí descritas. La subsistencia del citado fuero constituye entonces una excepción que no se basa en consideraciones especiales de la persona como militar ni a su jerarquía, sino en razón de orden público y de especial disciplina que tienden a garantizar la paz y la seguridad nacional, exigiendo una rápida y oportuna intervención de quien tiene mayor conocimiento y capacidad por su adecuada preparación para juzgar a las personas regidas por la propia ley militar. Se destaca como un hecho notorio un importante número de sentencias condenatorias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano que involucran el incumplimiento de los estándares sobre la excepcionalidad del fuero castrense, por lo cual se alude a lo resuelto en el expediente Varios 912 de 2010, donde esta Suprema Corte estableció que la interpretación del artículo 13 de la Constitución Federal debe ser coherente con los derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y de ser juzgado por un órgano competente. En virtud de ello, con la consonancia de tales instrumentos, se declaró la inconstitucionalidad del artículo 57, fracción segunda del Código de Justicia Militar, entonces vigente, al entenderse que no garantizaba a los civiles o a sus familiares víctimas de violación a los derechos humanos la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario, aspecto que se reiteró en el expediente Varios 1396 de 2011. Y aunque el artículo 57 del Código de Justicia Militar fue reformado, el propio proyecto informa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que su texto inicial y aún actual impide todavía la determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. Tomando en cuenta precisamente esa estricta conexión a la que se ha referido la Corte Interamericana entre el hecho a juzgar con el servicio castrense, el fuero militar solo es competente para conocer de los delitos y faltas que, por su propia naturaleza, atentan de manera directa contra la disciplina militar. De esa manera, el proyecto condiciona la actualización de tal caso a la concurrencia indispensable de dos factores a conocer. Uno, de índole personal, referido a la especial condición del sujeto activo, que en este caso lo es un miembro de las Fuerzas Armadas. Y dos, otro de carácter objetivo material, relacionado con la lesión o puesta en peligro de la disciplina castrense como bien jurídico tutelado, en el entendido de que no debe estar involucrado un civil o se trate de la violación a derechos humanos. Derivada de lo anterior, se estima conveniente reformular el alcance de la tesis aislada que lleva por rubro: tribunales del fuero militar son competentes para conocer de la causa penal seguida a un militar por el delito previsto y sancionado por los artículos 194, fracción tercera, y 196, fracción primera del Código Penal Federal, emitida por este alto tribunal, a través de la cual se estimó que el fuero de guerra podría conocer de delitos del orden federal, específicamente contra la salud, por el simple hecho de que en ellos no estuviera involucrado un civil. Esta aclaración es pertinente debido a que para la actualización de la competencia del fuero militar no basta el citado aspecto personal, en el sentido de verificar que no está involucrado un civil, sino que también es necesario demostrar la afectación directa de la disciplina militar, lo cual exige una estricta conexión, como lo ha inquirido la Corte Internacional, para demostrar una correspondencia entre el hecho y el servicio castrense objetivamente valorado y como elemento jurídico a tutelar.
Por lo que hace al segundo de los elementos, que ya es referente a la naturaleza jurídica de los injustos imputados al quejoso, con base en todo lo expuesto, cuando a un militar en activo únicamente se le imputa la probable comisión de un delito contra la salud en cualquiera de sus modalidades, sin que por ello exista una estricta conexión entre el hecho y el servicio castrense objetivamente valorado, del proceso habrá de conocer un juez civil y no uno militar, pues aun cuando no se puede identificar como sujeto pasivo del mismo a una persona determinada con la condición de civil, el bien jurídico tutelado lo es la salud pública y no la disciplina castrense como tal. Sin embargo, como es el caso cuando ese militar aprovecha los recursos materiales y humanos que le han sido asignados para fomentar o favorecer el narcotráfico en lugar de combatirlo, dicha actividad lícita sí guarda estricta conexión con el servicio castrense objetivamente valorado, por lo cual el asunto sí puede conocerse por el fuero militar en tanto se ve afectada la disciplina de ese organismo armado. Es así que el delito de traición a las Fuerzas Armadas es un delito del orden militar, pues con su comisión se afecta de manera directa la disciplina castrense, siendo entonces fundado lo alegado por el Ministerio Público cuando por vía de agravio afirma innecesario que el legislador hubiera hecho especial referencia a esta disciplina como un bien jurídico tutelado, pues es innegable que con la actualización del ilícito de referencia, aquella se ve comprometida sustancialmente. En consecuencia, en la materia de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto propone revocar la sentencia recurrida y reservar jurisdicción en los aspectos de legalidad restantes al tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto. Esta es la propuesta. Gracias, señor ministro presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío, por favor. Gracias, señor presidente. Desde que se discutió y resolvió el amparo en revisión 989/2009, relacionado con, recordarán algunos de ustedes, con algunos hechos de Nabolato, me pronuncié sobre el tema del fuero militar, estableciendo desde entonces los parámetros constitucionales que considero deben darse en esta materia. Posteriormente, los asuntos atraídos por este Tribunal Pleno como efecto de lo resuelto por la Corte Interamericana en el caso de Rosendo Radilla contra el Estado mexicano y de los correspondientes expedientes varios, en particular el 912/2010, reiteré esta posición y después también la sostuve en asuntos concretos como son los conflictos de competencia 38 y 60/2012, los amparos en revisión 135, 134, 770, 60, 61, 62, 63, 217, 252 y 224 del 2012 y el amparo directo 15 de ese mismo año en los votos particulares y concurrentes correspondientes. Mi posición general en esos asuntos, y será desde luego la misma que asumiré el día de hoy, parte de las restricciones de la función que los militares tienen establecidas en el artículo 129 de la Constitución, que disponen que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no pueden ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Como sabemos todos, el artículo 129 a su letra dice, cito, en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles o depósito que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de las tropas. Fin de la cita. Lo anterior significa, desde mi punto de vista, que si no existe una declaración de guerra previa hecha por el Congreso de la Unión en términos de la fracción 12 del artículo 73, emitida con base en los datos presentados por el titular del Poder Ejecutivo en términos de la fracción octava del 89, o una suspensión de derechos con base en el artículo 29, o la declaración de afectación de la seguridad nacional hecha por el titular del propio Ejecutivo de manera fundada y motivada en términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución, las Fuerzas Armadas solamente pueden ejercer las funciones correspondientes dentro de los espacios indicados en el citado artículo 129.
Desde los asuntos señalados he sostenido que la coadyuvancia de las autoridades militares a las autoridades civiles, entendida a partir de la acción de inconstitucionalidad 1/1996, no tiene la extensión pretendida y que las tesis resultantes que han fundado esta coadyuvancia deben ser revisadas para ajustarlas a las razones realmente contenidas en la decisión. En el caso que hoy nos ocupa, estoy en contra de la propuesta presentada. Me parece que los antecedentes sobre los hechos son claros en que la conducta del quejoso no tiene relación con la disciplina militar, al encontrarse fuera de los cuarteles o lugares identificados por el artículo 129 o estarse desempeñando funciones estrictamente relacionadas con la disciplina militar. Esto resulta no solamente de la condición geográfica o funcional del quejoso, sino que además me parece que el proyecto adopta una respuesta a la pregunta acerca del significado de la disciplina militar con la que no estoy de acuerdo. Si bien es cierto que retoma el significado adoptado por la primera sala en el amparo en revisión 448/2010, en el que se dijo que la disciplina militar, cito, es un principio organizativo que representa un aspecto esencial para los ejércitos cuyo contenido varía en razón de las necesidades de la defensa y los principios jurídicos y sociales de cada contexto histórico, fin de la cita, no estoy de acuerdo con la misma, ya que es una definición ambigua y abierta que permite convertir cualquier conducta en una conducta relacionada con la disciplina militar por razones de necesidad. De nuevo, me parece que la Constitución es tajante y restrictiva en lo que se refiere a los tiempos de paz. La jurisdicción militar debe surtirse solo en casos excepcionales en los que el legislador justifique de manera particular la relación de la conducta con la propia disciplina militar. En este caso, no entraré a justificar qué entiendo por disciplina militar, ya que aquí se nos presenta un problema previo sobre la competencia basado en que el quejoso ni siquiera estaba en las condiciones de que su conducta pudiera ser considerada como relacionada con la disciplina militar, ni geográfica ni funcionalmente. En el caso que nos ocupa, las conductas realizadas claramente se efectúan en condiciones que no permiten actualizar el fuero militar. Por ello, me parece que la sentencia del juez de distrito es correcta en términos generales, al menos con respecto al primer ilícito contra la salud agravado. Sin embargo, en cuanto al segundo ilícito, traición a las Fuerzas Armadas, tengo que decir que considero equivocado el razonamiento del juez, ya que no puede actualizarse en relación con sujetos que no se encuentran cumpliendo funciones relacionadas con tal disciplina. Esto es, me parece que quien no se encuentre efectuando conductas relacionadas con la disciplina militar en tiempos de paz no puede actualizar un delito contenido en el Código de Justicia Militar, mientras que el juez considera que al no haber violación al bien jurídico tutelado, este debe ser conocido por el juez de distrito. De ahí que me pronuncie en contra de la consulta y por confirmar la sentencia del juez de distrito por las razones que acabo de indicar, para efecto de que el juez primero militar, adscrito a la primera región militar, remita los autos de la causa penal 110/2013 al juez de distrito competente para que el mismo deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción resuelva la situación jurídica del quejoso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. ¿Alguien más, señores ministros? ¿Alguna otra observación? Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Yo en este asunto estoy a favor del sentido contra consideraciones. Me parece ciertamente un tema de la mayor relevancia en términos de fijar o precisar los alcances que la reforma al 57 y lo establecido por el artículo 13 y la sentencia de la Corte Interamericana implican para nuestro análisis y cuál es el alcance de todas estas cuestiones interrelacionadas. Yo considero que antes de comenzar el estudio y señalar que el análisis se realiza se va a limitar o debe limitarse a la interpretación del 13 constitucional sin abarcar otro tópico que no sea de constitucional, vale la pena fijar y entender muy bien la litis. Primero, respecto del estudio realizado en torno a los alcances del fuero militar conforme al parámetro de regularidad constitucional. Yo comparto el análisis realizado en el proyecto respecto del 13 constitucional, pues si bien cuando hablamos de fuero de guerra,
Este no debe ser entendido como un fuero especial o privilegiado, pues constituye una excepción que no se basa en consideraciones especiales al sujeto activo como militar ni a su jerarquía, por lo que de conformidad con los criterios de la Corte Interamericana y de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales militares son solo competentes para juzgar conductas punibles cometidas por militares en activo cuando no esté involucrado un civil o se trate de una violación a derechos humanos, y que las conductas realizadas por miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones en activo atenten de manera directa contra la disciplina castrense, lo cual exige una estricta conexión entre el hecho imputado y el servicio castrense objetivamente valorado. Sin embargo, considero que para que se actualice la excepción del fuero militar y que exista conexión con el bien jurídico tutelado, esto es la disciplina castrense, es requisito elemental que un militar esté en servicio activo al momento de cometer las conductas típicas y esté desempeñando actos del servicio, es decir, está en el ejercicio de sus funciones, lo cual el proyecto puesto a consideración de este Tribunal Pleno no analiza. Lo anterior, ya que no podemos equiparar, a mi juicio, la denominación actos del servicio o estar en servicio activo, ya que son actos del servicio los que ejercen los militares dentro de la esfera castrense, ya sea para el cumplimiento de una misión, de alguna orden que reciban o en el desempeño de sus funciones operativas o administrativas que les competen, según su jerarquía, cargo o comisión, y de acuerdo con leyes, reglamentos y disposiciones del Ejército y Fuerza Aérea, mientras que estar en servicio activo únicamente implica pertenecer a la institución armada. Traería repercusiones establecer que el agente del delito que pertenezca a la institución armada pudiera ser juzgado en el fuero castrense por haber cometido un delito que atente contra la disciplina militar, con independencia de que en el momento de la comisión delictiva esté fuera de actos del servicio o del horario normal de labores, pues en realidad el vínculo con la disciplina castrense se actualiza cuando dichos elementos militares estén desempeñando actos del servicio, no necesariamente los lugares en los cuales estos actos se realizan, porque obviamente hay actos del servicio fuera de los cuarteles. Es importante que el fuero militar conozca de cualquier delito cometido por militares actuando en servicio y de los que no haya civiles involucrados en aras de poder ejercer disciplina, entendiendo esta como el poder de exigir cuentas a sus elementos cuando estos lleven a cabo delitos en el ejercicio de sus funciones. De lo contrario, exigir únicamente una estricta conexión entre el delito y la disciplina militar para determinar el fuero militar termina por afectar el contenido y alcance de la jurisdicción militar y al mejor aparato con el que cuentan nuestras Fuerzas Armadas para mantener la disciplina, al convertirla en una jurisdicción limitada a conocer de conductas típicas que únicamente se relacionan con el servicio y no propiamente con delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Considero, pues, que se debe señalar de manera puntual si la comisión del delito se realizó por un militar desempeñando actos del servicio. Es ahí donde se establece de manera estricta la conexión entre el hecho imputado y el servicio castrense objetivamente valorado. Lo mencionado anteriormente deriva de la armonización del 57 del Código de Justicia Militar en relación con el artículo 15 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y 37 del Reglamento para el Servicio Interior de las Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. Por lo que sugiero establecer en el proyecto que la conducta típica cometida por el militar en activo que atente de manera directa contra la disciplina militar castrense debe ser realizada obviamente cuando se esté desempeñando actos del servicio. Respecto de la naturaleza jurídica de los injustos imputados al quejoso, me parece correcta la justificación que se hace en el proyecto al precisar que el caso concreto se trata de un asunto que le compete conocer al fuero militar, no solo porque los sujetos en él sean militares, sino porque existe estricta conexión entre el hecho imputado con el delito contra la disciplina militar. Sin embargo, estimo necesario establecer que en esta conexión deriva que los militares se encontraban ejecutando actos del servicio castrense. Todos los delitos que se encuentran en el Código de Justicia Militar atentan contra la disciplina militar, sin que esto sea necesario que la ley lo prevea como un bien jurídico tutelado expresamente.
Por tanto, fue errónea la interpretación que el juez del distrito dio al 13 constitucional y que lo llevó a considerar que se trataba de un asunto competencia de la justicia ordinaria. Respecto de los efectos, me parece oportuno hacer la especificación que en el proyecto de que el asunto se devuelva al tribunal colegiado en el entendido de que deberá resolver en lo aplicable conforme al análisis constitucional que este pleno ha realizado. Por lo pronto es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo, de acuerdo como he votado en precedentes, estoy en contra de las consideraciones y del sentido del proyecto. Aquí estamos en presencia de dos delitos, un delito contra la salud y un delito de traición a las Fuerzas Armadas, y lo que toca es analizar la restricción objetiva al fuero militar y su aplicación al caso concreto, tal como lo ha venido estableciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también esta Suprema Corte. Cuando hablamos del criterio objetivo, debemos tener siempre presente que la jurisdicción militar es excepcional y restrictiva y no puede aplicarse de manera amplia o con interpretaciones extensivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en distintos precedentes qué conductas pueden suponer una afectación a la disciplina militar. Señalo como ejemplo los siguientes. Ha señalado que las conductas deben suponer una violación a deberes funcionales del orden militar, Castillo Petrucci contra Perú, que solo se pueden juzgar delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar, Durán y Ugarte contra Perú, o delitos que afecten los bienes jurídicos de la esfera castrense, Radilla Pacheco contra México. En esta línea también se ha dicho, sin mayor ejercicio de clarificación, que la jurisdicción militar debe estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados a las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. En mi opinión, todas estas denominaciones han sido utilizadas en la doctrina interamericana como equivalentes, de tal suerte que lo que toca decidir a la luz de estos criterios es que vamos a entender por delitos contra la disciplina militar, que son a los que se refiere el artículo 13 de la Constitución y las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es indispensable darle un contenido al término, al concepto de disciplina militar, y creo que al menos hay dos formas de entenderlo. Uno, como bien jurídicamente tutelado por el derecho y específicamente por el derecho penal, y otro como principio constitucional que tiene que ver con la organización militar. Me parece que es esta segunda vertiente la que toma el proyecto y por ello yo no estoy de acuerdo, porque me parece que le da unos alcances mucho más amplios que aquellos que de conformidad con la doctrina interamericana debe tener el fuero militar. Cuando, en mi opinión, el artículo 13 constitucional establece que subsiste el fuero de guerra, para mí esta expresión tiene que hacer referencia a un bien jurídicamente susceptible de protección penal y no a un principio genérico a partir del cual cualquier delito pudiera conectarse con una supuesta afectación a la disciplina militar. Tiene que ser delitos, no conductas, sino delitos que atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar o delitos que afecten los bienes jurídicos de la esfera castrense. La doctrina es más o menos pacífica a considerar, a grosso modo, que por disciplina militar debemos entender el conjunto de obligaciones, deberes y derechos provenientes exclusivamente de la relación de jerarquía o dependencia en la que unas personas están con respecto a otras en una relación de mando y obediencia, de tal manera que esta relación se regula por normas que surgen como consecuencia de la necesidad de adecuar las facultades del que manda y del que obedece.
para que la disciplina militar sea susceptible de protección penal, es necesario, en mi opinión, que el legislador establezca delitos que tengan como finalidad proteger ese bien jurídico. Insisto que no se trata de conductas específicas, sino de delitos establecidos por la ley correspondiente. Entendido así como disciplina militar como un bien jurídico susceptible de protección penal, tendría que analizarse en cada caso concreto lo siguiente. Primero, si el delito por el que se le pretende juzgar a un militar en activo, asumiendo que no hay víctimas civiles, atenta contra la disciplina militar, operación que exige determinar si el delito establecido por el legislador protege este bien jurídico, o en su defecto examinar si el inciso A de la fracción segunda del artículo 57 del Código de Justicia Militar contiene una regla que permite juzgar en tribunales castrenses únicamente delitos cometidos por militares en activo que atenten contra la disciplina militar y eventualmente la constitucionalidad de este precepto. Desde mi punto de vista, entendiendo de una manera limitada, como no puede ser, en mi opinión, de otra manera, el concepto de disciplina militar, en mi opinión, el delito contra la salud por el cual se ha procesado a esta persona, no me parece que en sí mismo afecte a la disciplina militar y, consecuentemente, en mi opinión, no se surte la restricción objetiva para que se actualice el fuero militar. En algunos casos, la Corte Interamericana ha rechazado expresamente que ciertos delitos del orden común afecten bienes jurídicos militares. Por ejemplo, en Fernández Ortega y otros contra México y Rosendo Cantú y otra contra México, la Corte Interamericana señaló que la violación sexual de una persona por parte de personal militar no guarda en ningún caso relación con la disciplina o la misión castrense. Por el contrario, el acto cometido por personal militar contra la víctima afectó bienes jurídicos tutelados por el derecho penal interno. Desde la discusión del amparo en revisión 222-2014, yo sostuve que cuando tenemos dos delitos en un mismo proceso, uno que afecta a la disciplina militar, como podría ser en este caso el de traición a las Fuerzas Armadas, y otro que no, como el delito a la salud, el fuero debe surtirse con o la competencia al juez de distrito correspondiente del fuero civil y no al tribunal militar. Consecuentemente, al estar en contra de las consideraciones y los efectos del proyecto, votaré en contra porque, en mi opinión, este asunto integralmente debe ser conocido por el juez de distrito en materia penal que corresponda. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señora ministra Piña. Gracias, señor presidente. Gracias. Yo también vengo en contra de este proyecto. Para empezar, lo que se está estableciendo como un nuevo parámetro para determinar el fuero militar es que es necesaria la determinación de la estricta conexión del delito del hecho o delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. Yo no estoy de acuerdo con este parámetro. Para mí ni siquiera es claro en qué se debe entender por este enunciado. También coincido que a lo que se debe entender es realmente a la relación directa y próxima del hecho a juzgar con la función militar o con la afectación de bienes jurídicas propias del orden militar. Con el primer parámetro, cualquier función de un militar podría encuadrar como un delito del orden establecido en el Código de Justicia Militar y, por tanto, del fuero militar. Creo que sí tiene que ser un fuero excepcional y totalmente restrictivo y debe ser en relación con delitos contra disciplina militar.
Aunado a ellos, según el propio proyecto, el 57 y la fracción correspondiente ya fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en más de 5 precedentes, y es precisamente el artículo en que se está fundando la competencia del Tribunal Militar para la emisión del auto de formal prisión que en este asunto se está analizando. Por lo tanto, yo también estaría en contra del proyecto. Gracias, señora ministra. ¿Alguien más, señores ministros? Aquí el proyecto, además, se construye sobre 2 apartados, según podemos verlo. En el apartado A es el que menciona la necesidad o la conveniencia de modificar la tesis, agregando no solo el requisito de que esté complicado un civil, como dice el artículo 13 constitucional, sino también el hecho de que se afecte directamente la disciplina militar, y se propone una modificación que cuando no haya una afectación directa a la disciplina castrense, el delito tampoco puede ser conocido por las autoridades militares. Esta sería una modificación al criterio que tenemos en la tesis 14/2013 de este Pleno, cuyo rubro dice: tribunales del fuero militar son competentes para conocer de la causa penal seguida a un militar por el delito previsto y sancionado por los artículos 194, fracción tercera, y 196, fracción primera del Código Penal Federal, a través del cual se estimó que el fuero de guerra podía conocer de delitos del orden federal, específicamente en ese caso de donde derivó en delitos contra la salud, por el simple hecho de que en ellos no estuviera involucrado un civil. Y aquí se agrega otra condición más, que sería el que se afecte también la disciplina militar. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, pudiéramos analizar este primer apartado para luego entrar a pronunciarnos sobre la cuestión del caso concreto de estas personas. Señor ministro Cosío. Sí, señor presidente, yo no tenía inconveniente, pero como no se hizo esta prevención, yo me pronuncié sobre los apartados A y B que usted menciona, páginas 3 el primero, 22 el segundo, en general, de forma tal que, agradeciendo mucho la explicación que usted ha dado, yo he tomado ya posición integralmente. Creo, insisto, que la condición de fuero militar solo se surte en términos del artículo 129 o en los casos de suspensión de derechos, de declaración de guerra o de compromiso de la seguridad nacional. Ninguna de las 3 cosas ha sido declarada por el Estado mexicano. No tenemos decreto de suspensión de derechos, no tenemos declaración de guerra y no tenemos una declaración formal de compromiso de seguridad nacional. Consecuentemente, considero que estamos en tiempo de paz. Y en términos del artículo 129, las Fuerzas Armadas no pueden hacer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Por esas razones estoy en contra totalmente del proyecto, señor. Gracias. Bien. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo también me he posicionado ya en contra de todo el proyecto, entonces yo prefiero, para mayor claridad de mi voto, votar en contra de los apartados que se sometan en su caso individualmente. Gracias. Gracias, señor ministro. Señora ministra Piña. Yo también me pronuncié sobre la totalidad del proyecto brevemente, pero eso incluyó exactamente el parámetro que estaban dando para aclarar la tesis que tiene este Tribunal Pleno. Si usted considera que dividamos los temas, pues yo votaré en cada uno en contra y no tendría problema. Bien. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Como bien lo han mencionado, el estudio de este asunto se divide en 2 apartados. Uno que está relacionado con los alcances del fuero militar, que es el apartado A, y el apartado B, que analiza de manera específica la naturaleza jurídica. No sé si el pronunciamiento, señor presidente, ya puede ser de todo o solamente del primero. Sí, de todo. En realidad todos estamos ya haciendo pronunciándose sobre la integridad del proyecto. Gracias. Muy bien, gracias, señor presidente. Entonces, haré mi pronunciamiento en los dos apartados.
Recordarán ustedes que desde que se analizó el caso Radilla en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, yo no terminé la discusión de este asunto por una comisión oficial, pero con posterioridad hubo varios asuntos en los que se analizaba o se interpretaba el artículo 13 de la Constitución. Yo desde entonces tengo publicado un voto particular en el que de manera muy respetuosa no coincidí con las razones que la mayoría de este Pleno estableció en cuanto a la interpretación del artículo 13 constitucional. Analizando lo que se establecía en este artículo 13, que de alguna manera pues el texto sigue siendo exactamente el mismo que hasta la fecha se encuentra en nuestra Constitución, y que dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Este es un primer enunciado, y aquí en este primer párrafo pues en realidad lo que único que se está estableciendo es que de alguna primera intención no debe de haber, debe de haber una jurisdicción previa antes de que tengamos el juzgamiento de algún caso, y además que los tribunales pues evidentemente no pueden ser constituidos para un caso en especial. Hay otro enunciado que de alguna manera está señalando: ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos de los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Esta parte del artículo, para mí, en realidad, lo único que nos está determinando es que no pueden haber fueros de privilegio. Y en lo personal, pues nunca he entendido que el fuero militar se considere un fuero de privilegio, sino que simple y sencillamente para mí el fuero militar es una competencia específica que se da en razón de un fuero que se permite por la propia Constitución, que en otra de las partes de este mismo artículo establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. Entonces, de esta manera, a mí me parece que es un fuero constitucionalmente permitido y que además no es un fuero en la extensión entendida como privilegio o canonjía, sino que es una competencia para conocer de ciertos delitos. Otro de los enunciados que establece este artículo es que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, lo cual a mí me parece pues que es algo exactamente aplicable al caso, porque definitivamente el fuero militar pues tiene que ser para el juzgamiento de quién, pues de las personas que se encuentran comprendidas dentro de esta situación. Y algo importante que fue motivo de una gran discusión en su momento, cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Y aquí, bueno, la implicación que se le dio a esta parte del artículo, con la que yo respetuosamente no coincidí, es porque, en mi opinión, esto no estaba referido a las víctimas o ofendidos, sino precisamente a quienes cometían el delito. Y de alguna manera se estaba destinado a impedir que otra persona no enrolada en el ejército se pudiera ver sometida a esta potestad castrense y que hubiera incurrido como partícipe en un delito. Entonces, incluso en mi voto particular, que está publicado, hice el análisis incluso de lo que se puede entender como la palabra complicado, cuando se dice que las víctimas o ofendidos no son consideradas en el texto del precepto, el cual en su conjunto permite advertir que está llamada a garantizar el estatus de los militares que tienen que enfrentar a las leyes represivas de los delitos y a las faltas administrativas del orden militar. La palabra complicado, que utiliza la última parte del artículo, si bien puede considerarse como un equivalente a expresiones tales como involucrado, implicado, comprendido, abarcado, mezclado o cualquier otra semejante, pueden interpretarse en el contexto en que se ubica, de forma tal que no se pierda el sentido de la norma.
Bajo esta perspectiva, si el enunciado dispone que cuando un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Es lógico que solo podrá estar referido, en mi opinión, respetando por supuesto la votación mayoritaria, en el caso la autoridad civil que corresponde, es lógico que solo podrá estar referido al caso en que varios individuos, unos militares y otros civiles, concurran a la comisión de un mismo hecho delictuoso o falta del orden militar, supuesto en el que excepcionalmente se dispone que se dividirá la contienda de la causa para que las personas que sean ajenas a las Fuerzas Armadas sean juzgadas por tribunales ordinarios. La evolución semántica del concepto complicado nos lleva a la derivación de dos vocablos, cómplice y complicidad. Implica siempre una conducta activa, un hacer por parte de la gente que funge como cómplice o que guarda complicidad. Contiene desde luego la participación en el delito que comete otra persona o en su caso el dar ayuda y cooperación haciendo algo ulterior y sin previo acuerdo del delito. Exige una colaboración entonces activa. Así como los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo pueden extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, los tribunales ordinarios, en mi opinión, tampoco pueden asumir la jurisdicción foral de guerra, por no depender ni estar bajo el mando del presidente de la República y porque no podrían constituirse en tribunales especializados en materia militar, ya que la ley exige que en estos participen personas con carrera de armas. No te concluyo con todas las demás argumentaciones, estas podríamos decir serían las principales que yo externé en el voto particular en aquella ocasión. En cuanto a la interpretación del artículo 13 de la Constitución, entonces en esta primera parte evidentemente me aparto de la interpretación que el proyecto hace del artículo 13, que desde entonces no compartí y que va en los términos que he mencionado. Ahora, en el caso concreto de la otra parte del proyecto, en donde se analiza la naturaleza jurídica de los actos imputados al quejoso, en estos, si nosotros vemos los antecedentes que nos fueron narrados en el proyecto que ahora se está analizando en la página 2 de este proyecto, se nos dice: en la resolución sujeta al juez de distrito de Fomento se realizó un examen constitucional del auto de formal prisión y dice, los hechos fueron los siguientes. El 18 de marzo de 2013, el peticionario de garantías con el grado de teniente de caballería y en su condición de comandante de la base de operaciones móvil Tango Urbano G, con personal a su mando perteneciente al 10º Regimiento de Caballería Motorizado, ubicado en la Plaza de Reynosa, Tamaulipas, salió rumbo a la finca denominada La Estrella, en donde con otra persona que tenía el grado de capitán segundo de caballería, localizaron 8 maletas con paquetes rectangulares que contenían clorhidrato de cocaína. Después del hallazgo, el inconforme y el mencionado oficial, este último fungía como comandante del puesto de mando móvil Mayorga, Mayorga, está entrecomillado, sustrajeron 2 de estas maletas y se las entregaron a unos civiles que se dicen eran miembros de la delincuencia organizada. Estos últimos habían arribado a dicho lugar a bordo de 2 taxis. Enseguida, a ambos activos reunieron a la tropa y les exigieron que no hicieran comentario alguno sobre la aludida sustracción, explicándoles que el aseguramiento se había logrado gracias a un informante que pidió ser retribuido con una parte del narcótico. Posteriormente, los citados comandantes repartieron numerario a sus subordinados. Esos son los hechos que en realidad informan los antecedentes de este caso. Pues en mi opinión no puede estar desligado del fuero militar de ninguna manera. Acudieron en el carácter de militares a un llamado, según esto, anónimo, a recoger un material que era pues de sustancias psicotrópicas o narcóticos, y a la persona que según esto les dice dónde las encuentra, pues se les hace muy fácil pagarle con 2 maletas de las 8 que habían
habían encontrado, y a sus subordinados que van con ese carácter de subordinados, pues les dicen que se callen y que no digan nada. Entonces, si esto no es una operación militar hecha en el servicio activo, a mí me parece que pues, no entendería cuándo no se está realmente en servicio activo para llevar una actividad de esta naturaleza. Por estas razones, yo sí considero que es correcto que hayan sido juzgados por el fuero militar. Es cierto que son 2 los delitos que se les atribuyen y que de alguna manera uno se dice que es contra contra el delito contra la salud y el otro contra la disciplina, pero los dos, en mi opinión, total y absolutamente ligados al quehacer y a la competencia que como militares ejercieron en uso de sus funciones. Entonces, por esa razón, a mí sí me parece correcto que el proyecto diga que quien debe conocer de este asunto pues es el fuero militar y no el fuero común. Desde luego, apartándome de las razones por lo que ya he mencionado en cuanto a la interpretación del artículo 13, de la cual yo difiero, pero en mi opinión el sentido del proyecto en el aspecto de que debe de conocer el fuero militar, en mi opinión es correcta. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señor ministro Pardo. Gracias, señor presidente. En términos generales estoy de acuerdo con el proyecto. En el proyecto se hace una especie de recuento de cómo se han venido configurando los criterios que ha ido estableciendo este Tribunal Pleno en relación con lo que se ha dado en llamar el fuero militar, que también ya se ha interpretado por parte de este Tribunal Pleno que no se trata de un fuero en concepto de privilegio, sino solo de una jurisdicción especializada para conocer de determinadas conductas típicas y que deberán ser juzgadas precisamente en esa jurisdicción especializada. Cuando en este Tribunal Pleno analizamos el cumplimiento de la sentencia Radilla Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aquel momento el elemento fundamental que se tomó en consideración era la existencia de víctimas civiles y el criterio se formó en relación con este elemento, hablo del criterio mayoritario desde luego, en el sentido de que cuando existiera en los hechos una víctima civil no podía ser competente el fuero militar para conocer de ese procedimiento, simplemente por la circunstancia de que hubiera una víctima civil, y así fue el criterio que se estableció. Ahora el proyecto nos da cuenta de una resolución posterior de la propia Corte Interamericana, en donde ya no solo el elemento a considerar es la existencia de una víctima civil, o porque también en el debate aquí en el Pleno se estableció que no necesariamente era víctima, sino también que podía ser una persona como sujeto activo del delito, en términos de lo que la propia Constitución en el artículo 3 establece que esté complicado un paisano. Esa es la redacción que contiene nuestra Carta Magna. En fin, insisto, en una resolución posterior se agrega un elemento más y ya es no solo que exista la intervención de un civil, sino que la conducta típica esté vinculada con la disciplina militar. Y entonces es en donde ya se completa este requisito, estos requisitos para poder dar pie a la jurisdicción militar o lo que se ha dado en llamar el fuero militar. Por eso es que, como bien lo señalaba el señor presidente, el proyecto propone separarse o modificar el criterio plasmado en una tesis aislada, en donde únicamente se tomó en consideración el elemento de la existencia de una víctima civil. Así se estableció y se dijo expresamente, incluso en algunos casos posteriores que se analizaron, que cuando se tratara por los delitos contra la salud, sí se surtía el fuero militar porque no había una víctima civil identificada, sino se consideraba a la sociedad en su conjunto como víctima. Y en esta tesis, que viene citada en la página 21 del proyecto,
se estableció la competencia de los tribunales militares para conocer de un proceso que se sigue a un militar en activo por un delito contra la salud, concretamente los previstos en el 194, fracción tercera y 196, fracción primera del Código Penal Federal. Como ahora se introduce un elemento más en una resolución posterior de la Corte Interamericana, en el proyecto ahora se toma este nuevo criterio y se propone actualizarlo en ese sentido. En la página 21, al final, el párrafo 65 dice: por tanto, en consonancia con la jurisprudencia interamericana sobre la materia, este Tribunal Pleno determina que los tribunales militares no son competentes para juzgar conductas punibles cometidas por militares en activo cuando, estos son los casos de excepción, inciso A, esté involucrado un civil o se trate de violaciones a derechos humanos de civiles, así lo estableció la propia Corte Interamericana, y B, no atenten de manera directa contra la disciplina castrense. Digamos que esta es una propuesta de complementar el criterio de en qué casos no es permitida la jurisdicción militar. Yo no tengo diferencias con este planteamiento. Me parece que si en un principio asumimos el criterio de la Corte Interamericana respecto de en qué casos debiera proceder el fuero militar, pues habiendo determinaciones posteriores de la propia Corte Interamericana, pues esta Suprema Corte de Justicia también tendría que ajustarse a los mismos como se hizo en aquel momento. Así es que yo comparto este planteamiento general del proyecto, pero sí me separo de algunas consideraciones que se hacen ya en el análisis concreto de el acreditamiento o no de estos requisitos en la hipótesis concreta o el caso concreto que estamos analizando en este caso. En la página 23, en relación con este criterio material, se dice, el párrafo 70, tal como se ha establecido en la presente ejecutoria, el indicado fuero, obviamente se habla del militar, solo debe conocer de conductas típicas que por su propia naturaleza atenten directamente contra la disciplina militar, lo cual exige una estricta conexión entre el hecho y el servicio castrense objetivamente valorado. Esta ya es un desarrollo de nosotros, del requisito que estableció la Corte Interamericana. ¿Cómo acreditamos este elemento de la vinculación entre el hecho con la disciplina militar? Y aquí se dice que debe haber una estricta conexión entre el hecho y el servicio castrense objetivamente valorado. Continúa. Así, cuando a un militar en activo únicamente se le imputa la probable comisión de un delito contra la salud, y aquí se habla en general, no del caso concreto, en cualquiera de sus modalidades, sin que exista dicha conexión, del proceso deberá conocer un juez ordinario y no uno militar, toda vez que aun cuando no se pueda identificar como sujeto pasivo del mismo a una persona determinada con la condición de civil, lo cierto es que el bien jurídico tutelado lo es la salud pública y no la disciplina castrense como tal. Si siguiéramos este enunciado o este planteamiento primario, pues el caso concreto tendríamos que concluirlo en sentido contrario a como se propone en el proyecto. Así es que esta, como le dijera yo, esta conceptualización de cómo debe establecerse la conexión entre el delito y la disciplina militar, a mí en lo particular no lo comparto. Y ya luego, analizando el caso concreto, dice el propio párrafo 72, sin embargo, cuando ese militar aprovecha los recursos materiales y humanos que le han sido asignados para fomentar o favorecer el narcotráfico en lugar de combatirlo, y aquí se agrega, como se dice aconteció en la especie,
Dicha actividad ilícita sí guarda estricta conexión con el servicio castrense, objetivamente valorado, por lo que del asunto sí puede conocer el fuero militar. Me parece que la definición, la anterior, pues debiera estar elaborada sobre estos elementos que se atribuyen del caso concreto, porque yo creo que un militar en activo cometiendo un delito contra la salud, es muy complicado poder establecer que no se afecta la disciplina militar cuando un miembro de las propias Fuerzas Armadas está cometiendo un delito o está actualizando una conducta típica, aún de las que no están previstas en el propio Código de Justicia Militar. Yo, en este sentido, es en el que me aparto de este proyecto. En términos generales, acompaño su argumentación, pero cuando se define este elemento de que el hecho debe estar vinculado con la disciplina militar, a mí los indicadores que se precisan no me parecen adecuados y yo me apartaría de esta argumentación del proyecto, coincidiendo con la conclusión final, que es, en este caso, está justificada la competencia de las autoridades militares ejerciendo el fuero militar, insisto, no como privilegio, sino como una jurisdicción especializada por materia. En esas condiciones y con esta aclaración yo compartiría la propuesta del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Está, y lo expresé en mi intervención anterior, claro que estamos obligados por las sentencias de la Corte Interamericana, en sus términos. Y claramente la sentencia del caso Radilla señala que la posibilidad de que los tribunales castrenses juzguen a todo militar al que se imputa un delito ordinario por el solo hecho de estar en servicio implica que el fuero se otorga por la mera circunstancia de ser militar. Ya quedamos que eso no es así. En tal sentido, aunque el delito sea cometido por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de los actos del mismo, no es suficiente para que su conocimiento corresponda a la justicia penal castrense. Ahora, no es suficiente. ¿Cuándo sí se actualiza el fuero militar, a mi juicio? Estando en activo y en ejercicio de las funciones propiamente militares. Y yo creo que eso tiene que ver con la conducta objetivamente esperada en función de la misión que se tiene. El ministro Saldívar señaló un caso de violación, claramente una violación, un robo, un homicidio en riña no es, aunque sea hecho en el ejercicio de las funciones o durante el ejercicio de las funciones, pues no es un ilícito que tenga relación directa con la conducta esperada, porque obviamente no está mandatada o no está ordenada, no está estipulada por la orden que recibe el elemento militar en el ejercicio de sus funciones. En el caso concreto, como lo señalaba el ministro Pardo, bueno, obviamente la función o la tarea que tenía que hacer era combatir el narcotráfico y hizo lo contrario. En ese sentido hay una afectación directa a la disciplina militar. En el proyecto también se hace referencia al documento de supervisión de cumplimiento de sentencia. Estamos obligados por las sentencias. Este no es una sentencia, es un documento que aclara los alcances o califica, digamos, los avances o no que el Estado mexicano ha tenido en el cumplimiento de una sentencia puntual. Y aún aquí señala, como se ha dicho, que los casos en los que esto se actualice desde la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, aun cuando el sujeto pasivo y activo sean militares, o sea, no solo cuando sean civiles, no solo cuando sean víctimas, sino independientemente de eso, cuando hay obviamente violación de derechos humanos. Claramente no se actualiza la jurisdicción militar en opinión de la Corte. Y después dice, en el B, en el fuero militar solo se puede juzgar la comisión de delitos o faltas cometidos obviamente por militares activos que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Esto es ir en contra
o apartarse de la conducta esperada en el ejercicio de las funciones. Yo creo que son todos estos elementos concatenados los que nos pueden llevar que en el caso concreto se surte la competencia del fuero militar, que no es una excepción, es simplemente un ámbito de competencia, porque se está en la presencia de una conducta que no es la conducta esperada en función del cumplimiento del ejercicio de las funciones militares. Yo creo que la Corte, nosotros no somos guardianes de la doctrina, somos guardianes, en su caso, de lo que nos obliga explícitamente, que son las sentencias de la Corte Interamericana. A mí no me parece mal la interpretación adicional que se hace aquí, pero esto aclara o amplía o precisa la sentencia, no es la sentencia misma. En el caso concreto, yo estoy cierto de que se actualiza la competencia de los tribunales militares porque se está en una conducta de un militar en activo, en servicio activo, en el ejercicio de sus funciones, contraria a la conducta esperada conforme a la misión que le fue encomendada. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más, señores ministros? Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo he escuchado con mucha atención todas las intervenciones. Me parece a mí que el problema fundamental se da en el momento en que en esta resolución de 17 de abril de 2015 relativa a la supervisión del cumplimiento de las sentencias pronunciadas por México en los casos Radilla, Pacheco, Fernández Ortega y otros, se introduce un elemento muy subjetivo, porque siendo objetivo el hecho de que no haya o que no sea víctima, yo diría que no esté involucrado un civil, es un hecho totalmente objetivo que facilita a los operadores jurídicos el saber cuándo será fuero militar o cuándo no será fuero militar, pero recordemos que cuando se modifique el artículo 57, precisamente porque la Corte Interamericana consideró que esto permitía, la redacción del artículo 57 permitiría o no garantizaba que los civiles fueran a un fuero militar por la redacción que tenía este artículo. Y aún después de corregido, cuando se corrige, cuando ya hoy en día con toda claridad nos dice que se excluyen, todavía hay esta reflexión de la Corte Interamericana. Pero es un elemento subjetivo totalmente, y eso es lo que me parece a mí va a haber, o van a tener los operadores jurídicos esta dificultad. Por eso yo estoy de acuerdo con el proyecto, yo creo que sí tenemos que atender esta consideración, yo estaría de acuerdo con el proyecto en ese sentido, es decir, en que además de que no esté involucrado un civil, se tenga que tomar una estricta conexión del delito del fuero ordinario con el servicio castrense objetivamente valorado. Y yo creo que hay que recoger las reflexiones que aquí se han hecho. Pero con un voto concurrente, me separaría del proyecto, es que el proyecto pareciera que esto lo hace sinónimo de disciplina militar. Y perdón, pues disciplina militar, ahí sí hasta violación y robo sería contrario a la disciplina militar si son militares los que lo están cometiendo en activo. Entonces, yo creo que lo que sugeriría muy respetuosamente al ponente es que este elemento subjetivo de estricta conexión del delito con el servicio castrense objetivamente valorado se enriquezca tanto con el estudio del operativo en el caso concreto, como lo hizo ver la ministra Luna, como con lo que nos ha señalado el ministro Medina Mora. O sea, en activo, que forma una parte de operación militar en cumplimiento de su deber, y no hacer sinónimo de esta exigencia de la Corte Interamericana con disciplina militar. Fue la dificultad que yo tuve a la hora de analizar el caso concreto, que es este delito que bien nos describieron aquí, de contra la salud, entrara o no en este parámetro de disciplina. Dije, ¿de disciplina? Pues claro que rompieron la disciplina, pero insisto, se rompe también con una violación o con un robo. Entonces, yo estaría de acuerdo con el proyecto, yo me separaría, digamos, haría un voto concurrente y yo sugeriría respetuosamente al ponente
evitar, creo yo, esto que parece ser sinónimo de disciplina militar con la conexión con el servicio objetivamente valorado, que es muy distinto a decir esto es igual a rompimiento de disciplina militar. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Yo también, señor ministro Fernando Franco, por favor. Si me permite, no, desde luego, la última expresión. Gracias, señor presidente, señoras y señores ministros. Yo también procuré escuchar todas las intervenciones. Yo quiero decir de inicio que yo vengo con el sentido del proyecto, pero también me separaría de algunas consideraciones que aquí ya han sido expresadas, pero sobre todo porque yo tengo una percepción con pleno respeto a quienes tienen una óptica diferente, ¿no?, con matices de cómo debe resolverse. Yo, cuando me pronuncié sobre el artículo 57 del Código de Justicia Militar, en función de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuve, y lo sigo pensando, que estamos obligados al cumplimiento de las resoluciones, porque así lo decidió este Pleno, de las decisiones de la Corte Interamericana que son en relación a casos mexicanos y también aquellas que establecen jurisprudencia. Así lo resolvimos independientemente de la posición que hubiéramos tenido individualmente. Yo estuve en contra de algunos puntos, pero asumo que eso es una obligación del Tribunal Máximo de México al haber resuelto de esa manera. Consecuentemente, me parece que tenemos que estar a lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la esencia de lo que nos ha señalado. Y aquí yo quisiera referirme a un solo punto de diferencia que me parece, en mi opinión, fundamental. En la sentencia o resolución de supervisión de cumplimiento de las dictadas en relación al artículo 57, en donde recordarán ustedes que la Corte Interamericana se pronunció en el sentido de que el artículo 57 de Justicia Militar no era congruente con nuestro artículo 13 constitucional. Ese fue el presupuesto fundamental y que consecuentemente se tenía que adecuar a él. Ya que México hizo la reforma al artículo 57, vino esta resolución de la Corte Interamericana en donde se pronunció y concretamente dijo que la reforma era un buen esfuerzo y que se aproximaba a cumplir con el artículo 13 y consecuentemente con las determinaciones que había señalado en su resolución. Y señaló, y me voy a referir expresamente a esta resolución, la tengo aquí, en el punto 22, textualmente a esto: debido a que el artículo 57, fracción segunda, inciso A, del Código de Justicia Militar reformado, aún autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos en que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico, la Corte estima que la actual legislación continúa sin adaptarse parcialmente. Remite a los considerandos respectivos de esta decisión a los siguientes estándares jurisprudenciales. Y esto es lo que resolvió, ¿no?, en relación al cumplimiento. Y dice: A. La jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, aun cuando el sujeto activo y pasivo sean militares. Y B. En el fuero militar solo se puede juzgar la comisión de delitos o faltas cometidos por militares activos que por su propia naturaleza atenten contra los bienes jurídicos propios del orden militar. Consecuentemente, estaba estableciendo dos lineamientos concretos. El primero, que fueran violaciones de derechos humanos, lo que daba competencia en automático a los órganos jurisdiccionales del orden civil, y el segundo es
que atentaran contra bienes jurídicos propios del orden militar, es decir, de la disciplina militar. Aquí ya se ha expresado mucho sobre la disciplina militar, los bienes del orden jurídico, no me voy a detener, coincido con muchas de las opiniones y en su caso yo haré un voto concurrente en donde recogeré también esto. Pero a mí lo que me interesa es que haya violaciones de derechos humanos. ¿Cómo debe entenderse esto? Yo me permití revisar, incluyendo esta, ¿no?, cuando se refiere a eso, y en todos los casos hay violaciones directas de derechos humanos a personas identificadas civiles o inclusive en algunos casos militares. Yo creo que hay violaciones indirectas, como puede ser genéricamente la violación al derecho a la salud, pero no hay una violación directa que haya afectado a personas individuales en ese momento. Y me parece, creo que hasta ahora no nos hemos pronunciado sobre este punto ni analizado este punto, y me parece muy importante, porque en mi opinión, conforme a la resolución que se tomó en materia de cumplimiento de la resolución original de la Corte Interamericana, aquí, en este caso concreto, no se da ese supuesto de violaciones de derechos humanos directos. Y sí, en mi opinión, como lo comenté hace un momento y coincido con quienes así se han pronunciado, sí hay una violación en contra de bienes jurídicos propios del orden militar y de la disciplina militar. Consecuentemente, muy brevemente, por estas razones, yo estaré con el sentido del proyecto apartándome de varias de sus consideraciones. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Yo, en principio, también estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, con algunas diferencias importantes que ya se han tratado aquí. En el expediente varios, que ya se ha mencionado, 912-2010, atendiendo a los criterios vinculantes establecidos en la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Estados Unidos mexicanos, el caso Rosendo Padilla, este pleno estableció que la interpretación del fuero militar en casos concretos implica que dicha jurisdicción no puede operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, incluso de que estén complicados, y se entendió como complicados, no solo como víctimas, no solo como actores, como sujetos activos, sino también como sujetos pasivos. Por su parte, al resolver el expediente varios 1396-2011, este pleno interpretó que el artículo 13 establece dos restricciones que no permiten una libre configuración legislativa, consistentes, en primer lugar, en que está prohibida la jurisdicción militar sobre personas que no pertenecen al ejército, y segundo, que si en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un civil, ya sea como sujeto activo o pasivo, conocerá del caso la autoridad civil que corresponde. Asimismo, en este asunto se sostuvo que corresponde al fuero militar conocer de las causas penales seguidas a militares por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud en los casos en los que su comisión no se encuentren involucrados civiles ni puedan actualizarse un daño a sus derechos humanos, porque es contrario a la disciplina militar precisamente por las funciones que se le han encomendado a ese militar. En lo que difiero un poco es en el tratamiento del proyecto con respecto a que la actualización del fuero militar en tiempo de paz se condiciona a la concurrencia indispensable, no solo de la especial condición del sujeto activo o pasivo como miembro de las Fuerzas Armadas, sino también a otro elemento de carácter objetivo o material relacionado con la lesión o puesta en peligro de la disciplina castrense como bien jurídico tutelado. Mi criterio ha sido en el sentido de que el bien jurídico protegido no tiene que ver con la competencia, sino que se relaciona con la configuración del delito mismo. De tal modo que si estuviésemos analizando si el delito realmente afecta o no la disciplina militar o las condiciones de los militares, para determinar la competencia estaríamos haciendo un análisis previo casi de constitucionalidad de la naturaleza de ese delito, cuando lo único que estamos determinando es la competencia. De tal modo que en términos generales, para mí,
Basta, como se dice en el artículo 13 constitucional, que no esté complicado un paisano o civil y por lo tanto deba conocer la autoridad civil. Y como se ha dicho, desde luego se aclara, entendiendo por autoridad civil la que no es militar, desde luego en el ámbito penal en su caso. Así lo sostuve en el amparo en revisión 224/2012, en el que coincidí con que los requisitos o condiciones para restringir el fuero se han dado cuando los asuntos correspondientes se encuentren involucrados militares y civiles, o en su caso esté comprometido el respeto a los derechos humanos de los civiles involucrados, estableciendo ahí el parámetro del sujeto afectado y que es el que debe determinar si existe o no la competencia civil o la competencia militar. Pero disentí con el criterio mayoritario en el sentido de que además deba desentrañarse la naturaleza del bien jurídico tutelado. De cualquier manera, como ya lo expresó y para mí muy claramente el ministro Medina Mora, de cualquier manera afecta a la disciplina militar en cuanto se desacata o se controvierte la función para la cual se le encomendó al militar determinadas acciones. De este modo, en la propia Constitución se establece una restricción infranqueable frente al respecto del fuero militar, que se actualiza cuando está complicado un paisano, es decir, un civil, entendido como alguien que no forma parte de las Fuerzas Armadas, en hechos que puedan estar vinculados de cualquier forma como activo o como víctima y por ello trasciendan a la mera disciplina militar. En este caso, la disposición constitucional es clara al establecer que estos hechos deberán ser conocidos por jueces ordinarios o militares, solo paramilitares, que no puedan ser juzgados en ningún caso, eso es claro, un civil, un paisano, en un tribunal militar. El propósito de esta condición establecida en el artículo 13 constitucional tiene como finalidad proteger a los civiles, excluyéndolos de la competencia de los tribunales militares, los cuales tienen una diversa finalidad y objetivo dentro de la disciplina militar. Por eso, como señalé en la discusión del referido conflicto competencial 60/2012, y lo reiteré en asuntos posteriores, el concepto complicado establecido en el 13 constitucional es amplio. No puede entenderse que se refiere únicamente al sujeto activo, sino que puede considerarse con esa calidad cualquier persona que esté mezclado o involucrado en los hechos de cualquier forma, lo cual atiende al propósito protector del artículo 13 constitucional en salvaguardar el derecho de los civiles para no someterlo a la competencia de los tribunales militares. En ese asunto, en el amparo en revisión 3633/2013, hice la siguiente precisión. Conforme a la citada disposición constitucional, el artículo 13, cuando en la comisión de un delito previsto en el Código de Justicia Militar se encuentre complicado un paisano, es decir, involucrado o mezclado de cualquier forma, la competencia ya no podrá ser de un tribunal militar, sino necesariamente de un tribunal ordinario no militar. Es importante tener en cuenta que el concepto complicado es amplio, basta con que un civil esté mezclado en los hechos y pueda estar plenamente identificado, no genéricamente establecida la sociedad civil, sino una persona específicamente identificada. En este caso, el ilícito cuya comisión se atribuye al militar quejoso, en ese caso del amparo 3633, es un delito federal contra la salud en la modalidad de permitir la extracción del país de un narcótico que cometió en ejercicio de las actividades castrenses que tiene encomendadas y contrarias a ellas, a esas funciones castrenses que se le encomendaron y que para mí, además, desde luego, afecta la disciplina militar. Con base en esos motivos, considero que el acreditamiento de la participación en los hechos delictivos de una persona plenamente identificada y ajena al servicio castrense es suficiente para excluir de su conocimiento al fuero militar por encontrarse un civil involucrado, sin importar si tiene o no la calidad de sujeto activo o de víctima, o incluso, aunque no se acredite una afectación directa a sus derechos. En el caso sometido a consideración de este Pleno,
No puede desconocerse que al realizarse las conductas que dieron origen a los tipos penales contra la salud y traición a las Fuerzas Armadas, se partió de que el grupo militar que comandaba el quejoso encontró maletas con estupefacientes y sustrajeron 2 de esas maletas y se las entregaron a unos civiles que se dicen eran miembros de la delincuencia organizada. Sin embargo, la vaguedad de los datos de identificación de quienes se advierte de la causa penal presuntamente son civiles pertenecientes a la delincuencia organizada, no permite obtener una determinación concluyente en relación con su identidad, por lo que no podría yo afirmar sin lugar a dudas que en el caso, en los hechos delictivos, está involucrado un civil. Como señalé, mi criterio ha sido en el sentido de que debe acreditarse que una persona concreta y específica estuvo complicada en los hechos, en tanto que en el caso no hay elementos suficientes para arribar a esa conclusión. Por cuanto hace a la conducta relacionada con el delito contra la salud, aun cuando el tipo penal está previsto en el Código Penal Federal, lo cierto es que en este caso sí corresponde a la justicia militar al haberse cometido por un militar en ejercicio de sus funciones y con una conducta contraria a las funciones que se le encomendaron y aprovechando precisamente esa calidad y recursos que le fueron asignados y que con ellos cometió el delito. De acuerdo con lo anterior, en el caso se configura la competencia atrayente de la disciplina militar, en el entendido de que la sociedad en general es la que sufre la afectación por impactar a la salud pública, pero no está identificado un civil específicamente señalado. Y por cuanto hace al delito identificado como traición a las Fuerzas Armadas, coincido en que en este caso es evidente que corresponde conocer de esta conducta a los tribunales del Fuero Militar, al encontrarse previsto y sancionado por el Código de Justicia Militar sin prejuzgar sobre su idoneidad jurídica. En ese sentido, mi voto será a favor del proyecto en su sentido, con algunas variantes como las que he señalado. Si no hay más observaciones, señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Desde luego que la intensidad y profundidad de los argumentos y su fuerza de una y otra posición en torno al proyecto muestran la importancia de la definición que aquí se persigue y lo complejo que resulta atajar en un solo proyecto todo el concepto que sobre disciplina militar, fuero castrense y las otras circunstancias que concurren en su conformación puedan quedar plenamente adecuadas y circunscritas un entorno de seguridad jurídica. Me paso a referir muy rápidamente, pues sé que esto estará ya en condiciones de ser votado, en tanto no se trata de posiciones perfectamente atajables, sino conceptos muy elaborados respecto de una y otra forma de ver. Difícilmente pudiera decirse en dónde asiste la razón. Todas las expresiones aquí entregadas cumplen con ese mínimo de lógica para entenderse razonables. Una debe prevalecer y por esa razón estaría yo en función de corregir el proyecto, por lo que hace a las intervenciones del señor ministro Medina Mora y señor ministro Lainez en cuanto a la atenta sugerencia de que se pudiera reforzar y abundar en el análisis y descripción de los hechos para de ahí fortalecer y desprender el tema de la disciplina militar. Y es que la estricta conexión a la que se ha referido la Corte Interamericana respecto al cumplimiento de las ejecutorias parece dar una muy importante y relevante comprensión de este tema. Bajo esa perspectiva, entonces sí creo que la sugerencia requiere ser atendida en tanto los actos del servicio cometidos, como bien lo dijo ya la señora ministra Luna al darnos una descripción perfecta de los hechos, la participación directa de un teniente de caballería en su condición de comandante de la base de operaciones móvil y Tango Urbano, con personal a su mando y haciendo uso de recursos materiales del propio ejército, cometió las conductas que aquí se han establecido, lo cual, bajo esa perspectiva, surte el supuesto exigido por la Comisión de estricta conexión, y esto entonces reforzaría mucho el núcleo con el cual se entrega esta competencia
al orden castrense. De alguna manera esto se vincularía con la también importante participación del señor ministro Pardo Rebolledo, quien en análisis de los párrafos 70 y 71 nos expresa su preocupación respecto a la forma en que el tema de la disciplina militar y la comisión del delito respectivo pudiera darse. Y es que precisamente estos párrafos 70 y 71 forman o integran la segunda parte del estudio. Recuerden que este se dividió originalmente en torno al concepto de la disciplina militar y la competencia, y segundo, el análisis de si efectivamente los delitos implican o no un rompimiento de la disciplina militar como columna vertebral de la función militar. Por ello es que están ahí, y quizá con el agregado que se haga en función de la forma en que sucedieron los hechos, lo que supone la implicación de órdenes y recursos en la condición de servidor público y de militar en activo, pudiera llevarnos a ello. De suerte que yo aceptaría hacer esto para el engrose y sobre esa línea reforzar este nuevo criterio. Por lo que hace las demás intervenciones, bueno, pues solo quisiera expresar una, como ya lo dije. El proyecto gira en torno a lo que se entiende como disciplina militar, es el punto central de reflexión, y se agrega luego de un recuento histórico de resoluciones de la Corte Interamericana, las cuales constituyen hecho notorio y por tal razón no pueden soslayarse, incluyendo aquellas que se dictan en supervisión de cumplimiento, que el reproche insistentemente expresado es: no solo esto se resuelve considerando que es del fuero civil la participación en cualquiera de sus modalidades de un civil, o que en su caso haya violación a los derechos humanos, sino apela a la estricta conexión con la disciplina militar como justificativa del por qué esto tendría que ser de la competencia castrense. No coincido en que se considerara que la competencia castrense es excepcional o restrictiva, en la medida en que creo que es una competencia constitucional perfectamente definida, y para esta circunstancia entonces constituye un género. Es cierto que al tratar los asuntos Valentina Rosendo Cantú y Fernández Ortega, la Corte Interamericana se pronunció sobre el tema de la competencia civil para el caso de esos delitos, específicamente el de la violación a la libertad sexual, pero es que precisamente lo hizo porque en ello como víctima tuvo a civiles. Y no solo esto, violación a los derechos humanos. Entonces, bajo esa perspectiva, esta circunstancia como precedente de los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega, pues no nos resultaría vinculada, en tanto que la condición fundamental es que es de la competencia civil y no militar, como finalmente se resolvió y así se cumplió, en tanto sí hubo víctimas y víctimas civiles, y en esa medida parecería difícil de él desprender un sustento para considerar que esta propuesta no cumple con el estándar que ha establecido la propia Corte. De manera tal que, si esto es un recuento histórico, persigue un doble efecto: no solo considerar y consolidar la idea de por qué un asunto es de la competencia civil o por qué es de la competencia militar. No solo la explicación de que no esté implicado un civil o haya violación de derechos humanos es suficiente para que en automático sea de la competencia castrense, sino que adicionalmente, como lo ha exigido el concepto de estricta conexión, que afecte evidentemente la disciplina militar. Por eso, en el análisis del segundo apartado, para considerar uno de los delitos ahí cometidos, es que se abona a tales efectos. Como último comentario, solo quisiera decirlo, aun cuando el propio Código de Justicia Militar se encuentra subordinado a la interpretación que del artículo 13 constitucional haga esta Suprema Corte, y no porque el Código lo diga, esto debe entenderse como tal, siempre el Código de Justicia Militar o cualquier otra ley emanada del Congreso o de los órganos constitucionalmente competentes para hacerlo, goza de una presunción de constitucionalidad. Esto es, que se apega en principio al texto supremo hasta en tanto no sea combatido, de manera que el propio artículo 175 ter, que da fundamento
a la actuación de autoridad aquí cuestionada, establece, al terminar la fracción novena, ya en la parte considerativa propia del artículo, que las penas previstas en este capítulo, incluida la que forma parte de la resolución combatida, se impondrán además de las que correspondan a los delitos que resulten cometidos por las actividades del individuo u organización delictiva de que se trate. Esto es, el propio Código de Justicia Militar entiende la concurrencia de las conductas que afectan la disciplina militar sumadas a las que corresponden a otros códigos, de manera que puede dar la posibilidad de la acumulación de penas. Esto pone por lo menos en evidencia que la ley sí previno en desarrollo del propio texto constitucional, por lo menos hasta ahora pues no ha sido declarado inconstitucional como tal, la posibilidad de la concurrencia en tanto el 275 ter que garantiza el núcleo fundamental de esta competencia, que es la disciplina militar, permite que también se sancione la otra conducta. Bajo esa perspectiva, el proyecto sería modificado solo en la parte de reforzar el tema muy específico de los actos del servicio, a efecto de poder demostrar que la estricta conexión se entiende aquí cumplida y, por lo mismo, acorde a la nueva determinación que se ha dado subsecuentemente por la Corte Interamericana en el caso específico de México, que no solo basta definir estos dos elementos para considerar, concluyo, que es un tema de la jurisdicción civil, sino que adicionalmente tiene que darse uno más, que se afecte la disciplina militar, lo cual, como ustedes habrán escuchado por la narrativa de los mismos, está plenamente demostrado. De manera, señor presidente, que con esa modificación es que someto a la consideración de este Tribunal Pleno para su votación el asunto. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. He escuchado con mucha atención lo que se ha dicho en esta sesión. Varios de los compañeros han echado mano de los precedentes de la Corte Interamericana. Yo, desde luego, soy de los que votaron porque esta Suprema Corte y los órganos jurisdiccionales del país están obligados por esos precedentes, más allá de los casos en los que el Estado mexicano hubiera sido parte en los litigios. Sin embargo, ¿por qué no he entrado a analizar esos precedentes ni he tomado posición frente a ellos? Porque el tema que yo he querido explicar hoy es un tema previo a esta situación. A mi parecer, insisto, tenemos un mandato constitucional expreso, fuerte, para que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas no hagan con más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Y a mi parecer, insisto en esto, solo existen 3 excepciones cuando el Ejército puede ser movilizado. 1, cuando suspendamos derechos en términos del 29, cuestión que no ha acontecido. 2, cuando el Estado mexicano, a través del titular del Poder Ejecutivo, declare la guerra a alguna potencia extranjera, lo cual tampoco ha sucedido. Y 3, cuando en términos de la fracción sexta del 89 se haga una declaración expresa, fundada y motivada de que la seguridad interior está comprometida, la seguridad nacional, y como consecuencia se procede a la movilización de las Fuerzas Armadas. Esto no ha sucedido en nuestro país. Por estas razones, más allá de si la Corte sostiene tal o cual posición o no, mi cuestión o mi problema es que estos delitos y faltas contra la disciplina militar en tiempos de paz única y exclusivamente pueden cometerse, 1, dentro de las instalaciones a que se refiere el 129 y 2, cuando dentro de esas instalaciones efectivamente tengan conexión con la disciplina militar, no fuera de eso. Por eso es que estando yo en la posición de subordinación a un órgano internacional por decisión soberana del Estado mexicano, no he analizado esos precedentes ni he tomado posición. Lo quiero decir para que no parezca ni una descortesía ni una omisión de mi parte en ese mismo sentido. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Vamos entonces a tomar la votación en relación, como lo estamos haciendo, en la integralidad del proyecto. Señor ministro Cosío. En contra y anuncio voto particular. Señor ministro Ana Ramos. Yo estoy con el sentido del proyecto, pero en contra de las consideraciones que se apoyan en una interpretación del artículo 13 constitucional que no he compartido. Señor ministro Franco González. Con el sentido del proyecto, muchas de sus consideraciones de otras me separo y quedaré atento al engrose para producir un voto concurrente. Saldívar Ledo de la Red. En contra, anuncio voto particular.
Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto, reservándome un voto concurrente una vez que tenga acceso al engrose. Señor ministro Piña Hernández. En contra y con voto particular. 7-3 y maravilloso, maravilloso. Señor ministro Medina Mora. A favor del sentido con voto concurrente. Señor ministro Lainez Con el Potisek. proyecto reservándome un voto concurrente, perdón. Señor ministro Pérez Con el Dayán. proyecto modificado. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Yo estoy básicamente con el proyecto a favor del sentido y con algunas salvedades que formularé en voto concurrente. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 7 votos a favor del sentido del proyecto modificado. La señora ministra Luna Ramos vota en contra de la interpretación que se realiza del artículo 13 constitucional. El señor ministro Franco González Salas en contra de algunas consideraciones y reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo anuncia voto concurrente. El señor ministro Medina Mora anuncia voto concurrente. El señor ministro Lainez Potisek reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro presidente Aguilar Morales en contra de algunas consideraciones y anuncia voto concurrente. Voto en contra de los señores ministros Cosío Díaz, Saldívar Ledo de la Rea y Piña Hernández, quienes anuncian sendos votos particulares. Señora ministra Gracias, Luna. señor presidente. Sí, yo estoy en contra de las consideraciones, Sí. porque se apoyan o parten de la interpretación del 13 que yo no comparto. Pero bueno, hay otras cuestiones que tampoco comparto, precisamente porque vienen de esa interpretación, incluso trayendo a colación algunos criterios de la Corte Interamericana. Gracias, señor. Gracias. Por eso, contra consideraciones. Exacto, muy bien. Con esta determinación, yo solo le pediría para claridad al señor secretario que nos lea los resolutivos, por Sí, favor. señor ministro presidente. Primero, en la materia de la revisión competencia de este alto tribunal, se revoca la sentencia recurrida. Y segundo, en términos del último apartado de esta ejecutoria, se reserva jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito de Origen. De acuerdo con los resolutivos, señores ministros, señoras ministras. Con ello queda entonces resuelto el amparo en revisión 605/2014. En atención a la hora que todavía tenemos 2 asuntos más en el orden del día, voy a levantar la sesión y continuaremos con su análisis el día de mañana, para lo cual los convoco a la sesión pública ordinaria que tendrá lugar en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno conoce, estudia y resuelve este asunto, amparo en revisión 605/2014, un asunto importante que resuelve el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país en el contexto de lo que establece el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un asunto que planteó precisamente como antecedentes los hechos correspondientes al mes de marzo del año 2013 y la resolución que en su momento, en fecha 31 de octubre del año 2013, planteó el juzgado de distrito que conoció el juicio de amparo indirecto correspondiente. Esto como punto fundamental de antecedente, lo que determinó en su momento el juzgado militar que conoció de los hechos en primera instancia. Posteriormente, el juzgado de distrito que conoció de este asunto planteó el amparo correspondiente a quien promovió el quejoso en este juicio y posteriormente se plantea la revisión solicitada por el agente del Ministerio Público que planteó precisamente la revisión para el conocimiento del Tribunal Colegiado correspondiente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que conoce este amparo en revisión 605/2014 y plantea un estudio importante, trascendente en función de lo que establece la figura del fuero de guerra, el fuero militar establecido en el contexto del artículo número 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también el contexto de orden legal correspondiente al Código de Justicia Militar, fundamentalmente en el contexto del artículo 57 de este Código de Justicia Militar, un asunto importante donde se plantean puntos que fundamentalmente atienden en el contexto del fuero de guerra y el fuero militar a un asunto que es fundamental comprender en este caso y que ha sido el debate que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el elemento
de jurisdicción, el conocimiento que tiene en su momento un juzgado militar o un juzgado en el orden civil es el punto fundamental sobre el que se planteó precisamente el conocimiento y la resolución de este tema, de este asunto, el expediente 605/2014, el amparo en revisión, un asunto de jurisdicción, un asunto también en el orden de las competencias correspondientes en función de un elemento fundamental en el orden constitucional y también en el orden legal, tanto en el artículo 13 de la Constitución Política Federal como en el artículo 57 del Código de Justicia Militar, y que fue importante en la resolución de este asunto, que es la disciplina militar. Este es el tema importante cuando se establece el debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y resolver sobre el asunto en concreto que planteaba dos delitos, que es precisamente el primero, delitos contra la salud, y que es agravado en las modalidades correspondientes precisamente del tráfico de los estupefacientes, de los narcóticos, y segundo, de los delitos planteados, la situación correspondiente a traición a las Fuerzas Armadas. Ese fue el planteamiento en este caso concreto y la situación que planteó precisamente el conocimiento de estos asuntos en el ámbito militar a través del juzgado correspondiente en el ámbito militar, o bien en el ámbito civil, conociendo los juzgados del Poder Judicial de la Federación en el caso, de acuerdo a lo que se plantee de los delitos correspondientes. Sobre esto versó el debate del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la situación que lleva en la revisión a revocar la decisión correspondiente como antecedente planteado, lo que hemos hecho referencia, y reservar precisamente la jurisdicción correspondiente al tribunal colegiado para que decida en su momento sobre las definiciones y los antecedentes de este caso. Este fue el contexto de este asunto resuelto por el Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial, y agradeciendo su atención a este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.